definiciones. A ver, definición de ingreso. ¿Quién me puede decir? Definición de ingreso. Licenciado, buen día. Licenciado, buenos días. Bueno, el incremento de los beneficios económicos. Solamente eso, porque la definición es amplia. También el incremento aumento en de los los beneficios activos y la disminución de los pasivos. Si el ingreso es mayor a los gastos, se genera así una utilidad. Ya, ok. Entonces decimos que los ingresos son el incremento en los beneficios económicos a consecuencia de aumento en activos y disminución de pasivos. ¿Sí? Hay dos ecuaciones que utilizamos, ¿no? El que primeramente es el de la utilidad, en donde decimos ingreso menos gasto. Tenemos lo que es la pérdida cuando el gasto menos ingreso. Ya sabemos que en esta ecuación el ingreso es mayor y en este otro el gasto es mayor. Pero tenemos que aumentar algo aquí que debemos tomar en cuenta, en el sentido de que ya no solamente tengo que hablar de gasto, sino yo tengo que decir gasto y costo, sumados ambos, son mayores a los ingresos, ¿no? Estos dos tienen el mismo tratamiento. La única diferencia entre costo y gasto vendría a ser el sentido de decir el costo se recupera, el gasto no se recupera. El costo se ve mayormente en lo que es las mercaderías, ¿sí? Mayormente lo vemos ahí, ¿no? En las mercaderías. En cambio, el gasto ya es en varias oportunidades que se pueden lograr ver y la única característica es de que no se pueden recuperar, ¿no? Y el costo, sin embargo, sí se puede recuperar. Ejemplo, a ver, del costo. Si yo compro mercaderías, si yo compro un producto en bolivianos, no sé, 20 bolivianos cada uno, si yo lo vendo a 20 bolivianos, estoy recuperando, sí, pero no voy a tener una ganancia. Y eso no tiene sentido porque se supone que si nosotros creamos una empresa es para obtener ganancias a través de la venta del producto que vamos a vender. Entonces, si yo compro ahora el producto a 20 bolivianos y lo vendo a 30, 40, excelente, porque eso hace de que recuperemos lo que en algún momento hemos comprado la mercadería, ¿sí? Recuperemos y a la vez también obtengamos una ganancia. Fíjense ese proceso que estamos comentando en donde el costo es parte fundamental. En cambio, en el gasto es algo que no se recupera y tenemos los sueldos, publicidad, material de escritorio, seguros, es decir, todo aquello que no voy a poder recuperarlo y que es necesario para la actividad de la empresa. Ahora, una de las cosas también que debemos saber, si es utilidad, ¿cuál es su característica? Su característica es que si es utilidad, hemos dicho que aumenta. ¿Qué aumenta? ¿Qué aumenta? A ver.
Licenciado, aumenta los beneficios económicos futuros, por lo tanto aumentan Esa es algunos activos sobre los pasivos. claro, esa es la definición, está muy bien. Pero cuando Aumenta es, los activos y disminuye los pasivos, licenciado. claro, no, eso está bien, pero ¿qué efecto tiene? Si la empresa en un año tiene utilidad, ¿qué efecto tendría sobre el patrimonio? El patrimonio Licenciado, Aumenta, incrementa. licenciado. Eso es, el patrimonio aumenta, ¿no? Eso es lo que no tienen que olvidar. ¿Sí? Esa es la partecita fundamental en el sentido de decir cuando la empresa tiene una utilidad. Ahora, ¿cómo ha generado utilidad? Porque sus ingresos han sido mayores a sus gastos. Excelente. ¿Pero qué es un ingreso? Un ingreso es el incremento en los beneficios económicos a consecuencia de aumento de activos, disminución de pasivos. Es decir, la empresa para obtener un ingreso ha tenido que aumentar su activo o ha tenido que disminuir su pasivo para que ese ingreso sea mayor. Y una vez que ese ingreso sea mayor, tengo utilidad. Esa utilidad aumenta mi patrimonio. En cambio, si la empresa genera una pérdida, ¿qué ocurre con el patrimonio? Genera la disminución en el patrimonio. Eso es, disminuye el patrimonio. Estas dos cositas, fíjense que esto que estamos en este momento viendo, está con amarillo, si estos dos, lo voy a pintar de otro color para no confundir. Esto que está pintado con verde es fundamental para que nosotros podamos analizar ahora lo que tenemos en la diapositiva. Estamos hablando de la estructura de la cuenta. Fíjense que la estructura es la misma. En la columna izquierda el debe, en la columna derecha el haber. Es la misma. Solo ahora tengo que definir, no se olviden también que en estas columnas yo registro la parte monetaria, el valor solar. Entonces yo tengo que ver ahora cuándo se registran los ingresos en el debe y cuándo se registra los ingresos en el haber, cuándo se registran los gastos en el debe, costos en el debe, o costos y gastos en el haber, si corresponde o no corresponde. Entonces, para eso es fundamental aquí lo que tenemos en la parte derecha que está pintado con verde. Fundamental. ¿Por qué fundamental? A ver, vamos a ver primeramente los ingresos. Y la estructura de la cuenta de los ingresos, ya sabemos, son dos columnas. Aquí está, esta va a ser la del debe. Y esta otra va a ser la del haber. Vamos a hacer la estructura. Ahí está, ya tenemos las dos columnas, ¿no? Esta es la estructura de la cuenta de los ingresos. Vamos a ir con la utilidad. A ver. Si es que se acuerda. Patrimonio que aumenta. ¿Dónde se contabiliza? ¿En el debe o en el haber? Eso hemos visto ya en el anterior. En el haber, licenciado. Eso es. Ojo, voy a colocar acá. Patrimonio que aumenta se registra en el debe. ¿Y cuando el patrimonio disminuye? En el debe, licenciado. En el debe, licenciado. Eso es. Patrimonio En el debe, que licenciado. disminuye se registra en el. Y está patrimonio, aquí es en el haber. Y aquí es en el debe. Ok. ¿Qué hemos dicho? Cuando el ingreso es mayor, ¿qué me genera? Utilidad. Aquí está, ¿no? Cuando el ingreso es mayor, me genera una utilidad.
Y esa utilidad aumenta mi patrimonio. Entonces, cuando mis ingresos vayan aumentando, cuando mis ingresos vayan incrementándose operación tras operación, mi patrimonio también va a ir aumentando. Entonces, ¿qué significa eso? Que mis ingresos al aumentar tienen que registrarse aquí, en el debe. Oh, perdón, en el haber. Sí, tienen que registrarse aquí. A mayor cantidad, ¿sí? A mayor cantidad en el haber, excelente, más ingresos tengo y eso da la posibilidad de que mi patrimonio aumente. Entonces, mis ingresos se registran en el haber porque el patrimonio también se registra en el haber cuando aumenta. ¿Sí? Y esa es la relación ahora que debemos tomar en cuenta. Si mis ingresos o si yo quiero que mi patrimonio aumente, dicho de otra manera, ya, pero aquí voy a colocar el patrimonio para que tengamos esa relación. Vamos a ver. Este es mi patrimonio. Vamos a hacer así. Ok. Entonces aquí decimos, aquí es donde aumenta y aquí es donde disminuye. Según nuestro análisis. ¿Correcto? Aquí está. Ahí está. Entonces, si mis ingresos son mayores, tengo utilidad. Y esa utilidad aumenta mi patrimonio. ¿Eso qué significa? Que están en la misma columna. Fíjense. A mayor cantidad de ingresos, mayor patrimonio voy a tener. Los ingresos no puedo registrarlo aquí. ¿Sí? No puedo registrar el ingreso acá. Porque estaría yendo de manera contraria a lo que mi patrimonio aumenta. Entonces, mientras más ingresos, puede ser que tenga más patrimonio. Ahora, vamos a la parte de lo que es mis costos y gastos, que tienen el mismo tratamiento. Voy a ampliar un poquito esto. Vamos a copiarnos esto. Ahora vamos a hablar de costos y gastos. ¿Ya? Eso significa ahora, ¿qué me dice entre los costos y gastos? Si el costo y gasto es mayor, ¿qué me genera? Me genera una pérdida. Y esa pérdida disminuye mi patrimonio. ¿Sí? Disminuye mi patrimonio. Entonces, ¿qué significa eso? Que mis costos y gastos no pueden registrarse acá. Porque si yo registro aquí, hemos dicho que aumenta mi patrimonio. Entonces, para que disminuya mi patrimonio, ¿dónde tiene que ir? Tiene que ir a la columna del debe, tiene que ir acá. ¿Sí? Eso significa que mientras más costos y gastos tenga, puede ser de que la empresa tenga una pérdida y eso genere un patrimonio negativo o disminuya mi patrimonio. Por eso es que en la lámina, ustedes pueden observar, en el haber está con signo positivo mis cuentas de ingreso y en el debe está como signo positivo mis cuentas de costo y gasto. Fácilmente, tal vez yo les hubiera dicho, como ustedes recién están aprendiendo contabilidad, yo les hubiera dicho, los ingresos se registran en el debe
y los costos y gastos en el haber, ¿no? Lo contrario a lo que les estoy mencionando. Y ustedes me hubiesen creído. Pero todo esto tiene que tener una lógica, no es un invento. Es una lógica que tenemos que seguir. Por lo tanto, mientras más ingresos que yo tenga, mi patrimonio aumenta. Mientras más gastos voy a tener, da la posibilidad de que disminuya mi patrimonio. Entonces, ahí ya se puede dar la relación del por qué se contabiliza en el haber los ingresos y por qué se contabiliza en el debe mis costos y gastos. Ahora, voy a ir una lámina anterior, o creo que son dos. Acá. ¿Qué hemos dicho en mis cuentas de resultados? Hemos dicho que son cuentas acumulativas. En cambio, mis cuentas de balance habíamos mencionado que son cuentas residuales. A ver, repasaremos un poco todo esto. ¿Por qué se le dice que las cuentas de balance son cuentas residuales? A ver, ¿quién me puede decir? Hemos avanzado en la anterior miércoles. ¿Por qué hay resta, licenciado? Porque ahí resta. Sí, entre el pasivo y el patrimonio. Ya, ¿cómo es eso? A ver, un poquito más explicando. Y licenciado, a partir de esa resta podemos sacar lo que es el saldo. Eso es. Es decir, el saldo de las cuentas de balance o lo que queda, lo voy a encontrar a través de una resta entre la sumatoria del debe menos la sumatoria del haber. En cambio, en las cuentas de balance, las cuentas de resultados, no ocurre lo mismo. Nos está diciendo que son cuentas acumulativas. Eso nos da a entender de que solamente debería existir, en teoría contable, un solo registro y en una sola columna. Es decir, todos los ingresos que tenga la empresa se tienen que registrar en el haber. Todos los costos y gastos que se registran en una empresa tienen que ir en el debe. Yo voy a mostrar el acumulado, como en este caso podemos decir, a ver, vamos a suponer que ha pasado todo un periodo y ahora quiero saber si la empresa ha ganado o ha perdido. Entonces lo que hago es, voy a sumar a ver cuánto es el ingreso que ha generado en este periodo la empresa. Ha generado un valor de bolivianos 3.000. Estoy mostrando el acumulado. Y eso es lo que tienen ingresos. ¿Cuánto tiene en gastos y costos? Vamos a sumar y vamos a decir de que durante el mismo periodo de los ingresos, la empresa había generado 1.500 de costos y gastos. Entonces, fíjense que el saldo o lo que queda no es a través de la resta entre el debe y el haber, es el acumulado de una columna. En el caso de los ingresos, en el haber, y en el caso de los costos y gastos, en el debe. Esa es la diferencia con las cuentas de balance, que solamente se encuentra el saldo a través de la acumulación. Muchas veces me preguntan, ¿y acaso no puede haber registros en el debe en los ingresos? ¿Acaso no puede haber registros en el haber en los costos y gastos? Sí, puede haber, pero ¿cuándo? Si es que la empresa se ha equivocado o ha tenido un error contable. En el caso, por ejemplo, en el caso de, vamos a suponer, en el caso de los ingresos, en vez de llevarlo, por decirles, a ventas, por equivocación lo ha llevado a intereses ganados. Entonces, en algún momento nos hemos dado cuenta, ¿y qué he hecho? Con un registro he tenido que dar de baja un ingreso, y para dar de baja lo he tenido que registrar en el debe, y he tenido que registrar lo correcto que eran las ventas en el haber.
Entonces, puede haber registros en el debe en los ingresos, pero eso es cuando el que maneja la contabilidad ha debido tener un error contable, ¿no? En la mala apropiación de los valores en sus respectivas. Lo mismo puede ocurrir en los costos y gastos. Pueden haber registros en el haber, pero posiblemente estos sean por algún error. En vez de llevarlo, no sé, a sueldos y salarios, lo ha llevado a honorarios profesionales. Nos hemos dado cuenta de ese error y ¿qué es lo que hemos hecho? Con un registro lo hemos sacado de honorarios, ahí va a ir al haber, y hemos registrado lo correcto, sueldos y salarios, de donde debería estar en el deber. No puede ser de esa manera que tenga registros en el haber. Pero si la empresa no tuviese errores contables, pues ténganlo por seguro que simplemente mostraríamos la acumulación. Esto es desde un punto de vista contable. Vayamos a la lógica ahora. Vayamos a la lógica. A ver, ¿existirá ingresos negativos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Existirá costos y gastos negativos? Desde un punto de vista de la lógica, no hay ingresos negativos. Muchos en algún momento me decían, hay ingresos negativos, dicen, pero a ver, ¿cuándo? Cuando hay un descuento. No, pues. Si yo en este momento te quiero vender a 100 y te voy a descontar 10 pesos, ya no me vas a pagar 100, me vas a pagar 90, pero sigue habiendo venta. Va a seguir aumentando mis ingresos. Entonces, no es que hay una disminución ahí de ingresos. No hay, tampoco hay disminución de costos y gastos. ¿Sí? Por ese sentido, desde un punto de vista de la lógica y de la contabilidad, no deberían haber registros en los ingresos, en el debe, y no debería haber registros en los costos y gastos en el haber. ¿No? No deberían existir. No sé si tienen alguna consulta, por favor. ¿Alguna consulta? ¿O todo está claro, mis estimados compañeros? Todo está claro, licenciado. Todo sí, claro, más. ¿Qué dicen los demás? Todo claro. Todo claro, licenciado. Okay. Todo claro, Lic. Saben, una vez que, fíjense esta lámina. Voy a agrandar ahora ya. A esto tenemos que llegar. ¿Sí? A esto, que se llama Ley de Movimiento de Cuentas. Esto ustedes tienen que saberlo como si fuese el Padre Nuestro. Porque en función a esto, vamos a registrar o vamos a contabilizar sus importes cuando estemos realizando ya los asientos contables. A esto vamos a llegar. ¿Sí? Cuentas de balance, aquí está mi activo en ambas columnas, mi pasivo en ambas columnas y mi patrimonio en ambas columnas. Cuentas de resultado, mi costo y gasto en ambas columnas, mi ingreso en ambas columnas. ¿Sí?
A esto vamos a llegar. Pero para llegar a esto todavía nos faltaría ver un par de cosas más, ¿no? Para completar el círculo. Regla del cargo o débito, abono o crédito. A ver, vamos a continuar con nuestra doble pantalla. Voy a seleccionar otra hoja. O quizás un poquito más abajo acá. Voy a volver a realizar mi estructura de la cuenta. ¿Ya? Esta es su estructura de la cuenta. Sabemos que tiene en el lado izquierdo lo que es el debe y en el lado derecho el haber. Pero ahora tiene varias denominaciones. ¿Sí? Varias denominaciones. Esas denominaciones son las que están aquí en esta lámina. Podemos decir el debe, podemos decir el haber. O como podemos decir cargo y la otra columna abono. Cargo, abono. Esto es lo que mayormente se aplica en la vida real. ¿Sí? No tanto registrarlo en el debe o registrarlo en el haber, no, sino mayormente se dice cajas carga bancos o a cargo va a ir caja y vamos a abonar a la cuenta a ventas, no sé. Entonces en la vida real, en las empresas, mayormente se utiliza cargo y abono. Pero también tiene otra denominación que vendría a ser débitos o también créditos en la otra columna. ¿Sí? ¿No? Aquí se dice, voy a debitar la cuenta, voy a acreditar la cuenta. ¿Sí? Entonces, son nombres, son denominativos que se pueden llegar a utilizar dentro de lo que es la estructura de esta cuenta. Y el que mayormente se utiliza en la vida real, en las empresas, en las unidades contables, es lo que está pintado con naranja, ¿no? Cargo y abono. Pues no se extrañen cuando yo utilice, vamos a cargar bancos. ¿Qué significa? Que su importe lo vamos a registrar en el debe. No es que vamos a agarrar un banco y lo vamos a cargar, ¿no? Cuando diga vamos a abonar a la cuenta ventas, eso ya significa que su importe tiene que ir al haber. O de pleno, pues vamos a hablar solamente tal vez del debe y el haber hasta que mayormente se vayan acostumbrando a los registros, ¿no? Entonces, estos son los denominativos que vamos a utilizar dentro de lo que es nuestra contabilidad, ¿ya? Ahora, todo esto, la regla del cargo y abono, o del debe y el haber, o débitos y créditos, gracias a estas dos columnas, podemos nosotros podemos obtener saldos de las cuentas. ¿Sí? Saldos. Podemos obtener saldos gracias a estas dos. ¿Y cómo obtenemos su saldo? Voy a volver un poquito a copiarme todo esto. ¿Sí? Vamos a suponer de que yo tengo acá, y eso quiero que ustedes, a ver, me lo van a... Vamos un poquito a... Vamos a rogar que por favor apaguen sus micrófonos. Ok. A ver.
En esta parte estamos utilizando nosotros el debe y el haber, como puedo utilizar cargo y haber, no hay problema. ¿Cuántos registros ha tenido esta cuenta? Cualquiera, puede ser activo, pasivo, patrimonio, cualquiera. ¿Cuántos registros ha tenido esta cuenta? ¿Alguien que nos pueda ayudar? ¿Cuántos registros ha tenido esta cuenta? 8 registros, licenciado. ¿Cuántos registros? 8 registros, exactamente. 8 registros. ¿Y cuáles son los 8 registros? Los tenemos acá. Y eso tengo que tenerlo bien en claro, ¿no? Ha tenido 8 registros. Aquí decimos 1, 2, 3, 4. 4 registros en el debe, 5, 6, 7, 8. Y otros 4 registros en el haber que hacen un total de 8 registros. Pueden haber muchos más, imagínense en un año. Un montón de registros, ¿no? Pero esos son registros que tiene la cuenta. Pero ahora yo quiero saber su saldo. Yo quiero saber el saldo. Porque muy poco o nada me sirve que yo sepa que hay 8 registros o que hay 1000 registros. Eso no me dice nada. Obviamente que ya sé la cantidad de registros, pero yo quiero saber cuánto es el valor que en este momento o el resto o el saldo que queda, porque eso es lo que me interesa. Hemos dado un ejemplo en la anterior clase en donde decíamos, en la mañana salgo con 100 y durante todo el día he ido pagando ciertas cosas como pasajes, algún refrigerio, almuerzo, fotocopias, algún texto por ahí, y resulta que llego a la noche y solamente tengo de los 100, solamente tengo 30. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Esos 30 es el saldo que me ha quedado de los 100 bolivianos que yo tenía después de haber cancelado varias cosas, ¿no? Ese saldo ahora es el que hay que encontrar a cada una de las cuentas. Esos saldos que nosotros lleguemos a encontrar tienen un nombre, no solamente es denominarlo como saldo, sino tienen un nombre específico. En este caso, por ejemplo, voy a sumar los 8 registros, primero las del debe. En la columna del debe, la sumatoria me da de 4000. Voy a hacer lo mismo con la parte de lo que es el haber. ¿Sí? Vamos a silenciar a Choque, Quispe y Miriam. Ya. Entonces, la sumatoria del haber me ha dado 2200 y la sumatoria del debe me ha dado 4000. Estos 4000 y estos 2200 pues han sido porque en la columna del debe tenía 4 registros, en la columna del haber también tenían 4 registros. No pueden haber más, puede haber 5, como 100, como 200, 500, no sé, pero yo tengo que saber la sumatoria. Esta sumatoria del debe y el haber me sirve bastante, ¿para qué? Para encontrar cuánto es el saldo. Entonces, si yo saco acá y digo, a ver, su saldo, quiero sacar el saldo, agarro 4000 menos los 2000, su saldo vendría a ser de 1800. Pero no solamente yo tengo que decir saldo, tiene un nombre este valor de 1800. Pero ese nombre va a depender mucho de cuál de estos dos es el mayor. Si la columna del debe es mayor,
Entonces, esto se llamaría saldo deudor, siempre y cuando la columna del debe sea mayor, ¿sí? Pero ¿qué tal si, voy a copiarme esto, pero qué tal si, no sé, vamos a aumentar acá, pero qué tal si ahora mi columna del haber es mayor al debe? Entonces ya no es pues un saldo deudor, ya vendría a ser un saldo acreedor, un saldo acreedor. Y ese se obtiene diciendo 5.500 siempre por el mayor, menos los 4.000, y este tiene un saldo acreedor de 1.500. Entonces tengo dos tipos de saldo, uno que vendría a ser el saldo deudor y el otro que vendría a ser el saldo acreedor. ¿Cómo se obtiene el saldo deudor? El saldo deudor se obtiene a través de la resta, primero siempre de la columna mayor, que vendría a ser el debe, menos el haber. ¿Cómo obtengo el saldo acreedor? Es también una resta, pero esta vez empezando por la columna del haber, porque el haber es mayor, ¿no? Entonces, fíjense que gracias a estas dos columnas, el debe, el haber, o como se llame, cargo y abono, débitos y créditos, yo puedo obtener dos tipos de saldo, saldo deudor y saldo acreedor. Esto es importante, ¿por qué? Porque, a ver, una cuenta de activo, ¿qué saldo tiene? Saldo deudor. Entonces, el que sabe contabilidad ya va a decir, saldo deudor porque el debe es mayor al haber. Este pasivo tiene saldo acreedor. A ver, ¿por qué? Porque el haber es mayor al debe. Entonces, hemos identificado dos tipos de saldo a consecuencia y a través de varios registros que ha tenido la empresa, ¿no? Al final del año, ¿qué es lo que nos interesa? El saldo. Porque durante el año puede tener varios registros, de enero a diciembre, un montón de registros. Pero llega el cierre del ejercicio, que es en diciembre 31, entonces a esa fecha yo no necesito saber cuántos registros ha tenido. Lo que me interesa saber es cuánto le ha quedado, es decir, cuánto es el saldo. Entonces ahora estamos aprendiendo de que hay dos tipos de saldo, saldo deudor y saldo acreedor. ¿Cuándo es que obtenemos un saldo deudor? Cuando el debe es mayor al haber. Cuando se dice que hay saldo acreedor, cuando el haber es mayor al debe. Entonces, fíjense, ya sabemos la estructura de la cuenta, ya sabemos que dentro de esta estructura se registran valores monetarios, ¿sí? Sabemos también que dentro de esta estructura pueden haber muchos valores, ¿sí? Denominados registros, y que gracias a esto podemos encontrar nosotros el saldo a una determinada fecha. Pueden ser saldo deudor o como pueden ser saldo acreedor. ¿Se entiende, compañeros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya. Ok. Ahora, vamos a fusionar ahora lo que hemos aprendido. ¿Sí? Porque, ¿por qué fusionar? A ver, ¿está bien si yo muestro activos negativos? No, licenciado. ¿Por qué? Porque siempre debemos de mostrar la parte positiva. Eso es. ¿Por qué? ¿En qué cuentas debemos mostrar la parte positiva? En las cuentas de balance. Eso es importante, ¿no? Las cuentas de balance solamente tienen que mostrar la parte positiva.
¿no? La parte positiva, no la parte negativa. Es decir, no tendría que haber ni activos negativos, ni pasivos negativos, ni patrimonios negativos. No tendría que haber. Eso hace que, voy a volver acá. Ahora, vamos a, si me permiten un segundito, vamos a ampliar esto. A ver. Aquí, en nuestras cuentas de balance, ¿dónde está el signo positivo? En el activo. ¿En qué columna? El debe. En el debe está el signo positivo, ¿verdad? Del activo. ¿Y del pasivo y patrimonio? En el haber. Ya, ok. Entonces, ahora voy a fusionar. Si me está diciendo esta lámina que el activo, lo positivo, predomina en el debe, eso significa que el debe siempre debe ser mayor a la columna del haber en el activo. Y por lo tanto, si decimos que los activos, la columna del debe tiene que ser mayor al haber, ¿qué saldos van a tener mis activos? Saldo acreedor. A ver, ¿cómo obtengo el saldo acreedor? Vamos a escribirlo acá mejor. El saldo deudor ser igual a el debe menos el haber. Esto es porque el debe tiene que ser mayor. En este otro, saldo acreedor, el haber, estamos mal acá. El debe mayor, está bien, el debe menos el haber, es porque el debe tiene que ser mayor, estamos bien. Entonces acá el saldo acreedor es porque el haber menos el debe. Esto es porque el haber tiene que ser mayor. Ahí está. Entonces ahora vuelvo a reiterar. Si el activo, en el activo, vamos a pintarlo así porque parecería que no se están dando cuenta. Fíjense, estoy pintando con amarillo. Toda la columna del debe lo está tapando al activo, es decir, todos los activos que aumentan tienen que registrarse en el debe. Entonces, si todos los activos que aumentan se registran en el debe, eso me da a entender que el debe siempre tiene que ser mayor a la columna del haber. Estoy hablando solamente del activo. Entonces, si el debe es mayor al haber en los activos, ¿qué saldo deberían tener los activos? Saldo deudor, licenciado. Eso es, deberían tener saldo deudor, es decir, esto que estamos viendo, esto. ¿Sí? Debería tener saldo deudor. Nunca pueden tener un saldo acreedor porque estarían mostrando un activo negativo. Y hemos dicho que no hay activos negativos. Si en algún momento voy a mostrar activos negativos, el que sabe de contabilidad les va a jalar la oreja. Porque no debería haber.
Entonces, para que no exista activos negativos, la columna del debe que predomina y está en la lámina, ¿sí? El activo, el signo más predomina en la columna del debe. Entonces, el debe siempre tiene que ser mayor al haber. Si nosotros cumplimos con esto, no vamos a tener problemas en mostrar activos positivos. No va a haber activos negativos. En conclusión, los activos siempre deben mostrar saldos deudores, en donde la columna del debe siempre tiene que ser mayor a la. Vayamos ahora al pasivo y patrimonio, bajo el mismo tratamiento. Lo vamos a pintar así. ¿Dónde predomina el signo positivo? ¿En qué columna? En el haber. En el haber. Fíjense que el signo positivo predomina en el pasivo y el patrimonio, predomina en el haber. Eso me da a entender que siempre la columna del haber tiene que ser mayor al debe. Entonces, el pasivo y el patrimonio, ¿qué saldo deberían tener? Saldo acreedor. Exactamente. Deberían tener saldo acreedor. Nunca un pasivo y un patrimonio va a tener un saldo deudor, porque si un pasivo o patrimonio mostramos con saldo deudor, estaríamos mostrando pasivos y patrimonios negativos. En conclusión, todos los activos tienen que tener saldo deudor, donde el debe es mayor al haber. Todos los pasivos y patrimonios tienen que tener saldo acreedor, porque el haber siempre tiene que ser mayor al debe. Ahí está. Fíjense cómo ahora hemos unido los registros, la estructura y todo aquello, y hemos desembocado en qué tipo de saldos deberían tener cada una de estas cuentas que hemos manejado. ¿Sí? Eso lo tenemos en la lámina, está acá. Fíjense, esa conclusión al cual hemos llegado está aquí. Aquí lo tienen ustedes. ¿Sí? Las cuentas de activo, aquí está el debe, aquí está el haber, o llamado débitos o créditos, siempre tienen que tener su saldo deudor. El pasivo y el patrimonio, aquí está el debe, aquí está el haber, en ambos casos, y en ambos tienen un saldo acreedor. Entonces, aquí está bien explicadito del por qué debería tener su saldo acreedor, pasivos y patrimonios, y saldo deudor, los activos. ¿No? A ver, vayamos un poquito a ver cómo es esta parte para que ustedes lo vayan revisando también. Ahora, dice cuando se debita en el activo, en el debe, dice cuando se debite una cuenta del activo, aumenta su saldo. En términos contables, el hecho de registrar al lado de los débitos se conoce como cargo o débito. Es decir, si nosotros tenemos un activo y a su lado está el signo positivo, porque así lo vamos a llevar, eso significa que ese activo va a aumentar. Entonces, si ese activo va a aumentar, ¿dónde se contabiliza? Activos que aumentan, ¿dónde se registra, compañeros? En el En el debe. debe. En el debe. Activos que disminuyen. En el En el haber. haber. En el haber. Pasivos que aumentan, ¿dónde se registra? En el haber. En el haber. Haber. Cuando disminuye, En el el debe. En debe. el debe. debe, exactamente. Lo mismo en el patrimonio. Sí, lo mismo en el patrimonio. En las cuentas de resultado. A ver, vayamos a las cuentas de resultado.
Aquí vamos a primero analizar. Ya sabemos de mis activos, ya sabemos de mis pasivos. Ahora vayamos a mis ingresos y mis gastos. A ver. ¿Cómo analizamos? ¿Cómo vamos a interpretar? Estamos hablando desde un punto de vista ahora de su saldo. Vamos a suponer la estructura de la cuenta, pero mis cuentas de resultados. Ok. Ingresos. ¿Está bien que en los ingresos existan registros en el debe y en el haber? Solo en el haber. Solo en el haber. Perfecto. Entonces, voy a hacer esto. Listo. ¿Cuántos registros yo tendría en mis cuentas de ingreso? Estamos hablando acá de ingreso. ¿Cuántos registros hay? 4 registros. 4. 4 registros. Esos 4 registros han hecho de que tengamos nosotros un acumulado de 5.500. Y voy a hacer lo mismo, ¿no? Aquí es 0. ¿Listo? Es 0. Entonces, ¿cuál es el mayor? El haber. El haber. Y si es mayor el haber, ¿qué saldo es? Saldo acreedor. Saldo acreedor. Ahí está. Saldo acreedor. Entonces, resumen. Mis cuentas de ingreso siempre van a tener saldos acreedores. Nunca van a tener saldos deudores. Ahí sí que estaríamos comiendo una aberración total. Siempre tienen que haber en mis ingresos saldos acreedores. Vamos a lo que es mis costos y gastos. Gastos y costos, o costos y gastos, cualquiera. ¿Está bien que haya registros en ambas columnas? No. ¿Solamente en qué columna debería registrarse costos y gastos? En el En el debe, debe. licenciado. En el debe, correcto. Entonces, esto vamos a borrar. ¿Cuántos registros había en mis costos y gastos? 4 registros. 4 registros. Eso me da un acumulado de 4.000. En la otra columna es 0. Entonces, en este momento, la columna del debe es mayor. Y si la columna del debe es mayor, ¿qué saldo deberían tener mis costos y gastos? Saldo deudor. Saldo deudor. Saldo deudor. Exacto. Entonces, si vamos a nuestra siguiente lámina. ¿Sí? Ahí está, mis cuentas de resultado. Aquí está mi costo, aquí está mi gasto, aquí está mi ingreso. Mi costo, ¿qué saldo debería tener? Ahí abajito está saldo deudor. Mi gasto, ¿qué saldo debería tener? También saldo deudor. Y por último, mi ingreso, ahí está, debería tener un saldo acreedor. Pero eso es a través de una simple deducción que hemos realizado de los movimientos que ha tenido cada uno de ellos. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Interesante o no interesante? Sí, licenciado, muy interesante. Todo tiene lógica en contabilidad. Nada está aislado. Nada es algo hecho al azar. Todo tiene una lógica, todo tiene una interpretación. Entonces, en este momento ya sabemos cómo se tienen que registrar las cuentas. ¿Sí? ¿Cómo se tienen que registrar las cuentas? El día viernes vamos a acabar con la parte de lo que es nomenclatura de cuentas. Y ya la próxima semana vamos a empezar con los registros de diario. Entonces ya vamos a empezar a analizar y todo lo que hemos avanzado, todos los temas anteriores que hemos avanzado, ya vamos a
aplicarlos ahora desde un punto de vista práctico. Voy a ver si es que tengo en video lo que es la nomenclatura de cuentas. Si lo tengo en un video grabado por mi persona, les voy a enviar ese video y el viernes ya empezaríamos con registros de diario. Así adelantaríamos un poquito y empezaríamos por la parte práctica, que creo que eso es lo que nos está faltando ahora y que muchos de ustedes ya quieren ingresar a esa parte, ¿no? Los cimientos tienen que estar bien colocados, pero déjenme ver si es que lo tengo. Ojalá lo tenga ahí grabado en mis archivos anteriores. No sé si tienen alguna consulta, por favor. Al parecer no hay ninguna pregunta que me agrada bastante, de que tengo unos alumnos muy inteligentes, eso es muy bueno. Para concluir con el tema, llegamos a esta lámina en donde está resumido todo lo que hemos hablado. Sí, todo lo que hemos hablado. Y esto se llama ley de movimiento de cuerdas. Entonces, lo que yo les sugiero, lo que yo les puedo sugerir hasta que podamos manejar a cabalidad, porque lo van a manejar ustedes. Yo sé que ustedes son capísimos en esto. A ver, Disculpe, licenciado. adelante, adelante. Una consulta. ¿Nos va a dar algún tipo de nomenclatura de cuentas, de activos, pasivos y todo eso? Hay una nomenclatura de cuentas que ha sido aprobada hace un par de años atrás por la carrera, en donde esa nomenclatura de cuentas tiene que ser aplicado para primero, segundo y tercero. Sí, voy a averiguar en dónde lo tiene, y si es que no lo tuvieran, entonces voy a ver la posibilidad. No creo que haya medio magnético. El año pasado he tratado de buscar y no había medio magnético. Pero si es que no hubieran, voy a tratar de dejarlo en una fotocopiadora para que ustedes lo tengan, ¿sí? Para que en algún momento ustedes lo puedan obtener. Porque el registro o el caso práctico que vamos a llevar va a ser con códigos. No va a ser solamente cuentas, va a ser con códigos. Eso nos va a dar la posibilidad de que si tenemos tiempo a fin de año, ¿no? Si tenemos tiempo a fin de año, por lo menos unas 2 semanitas, por lo menos mínimamente, lo que podemos hacer es, hay un sistema contable que podemos adquirir. Ese paquete contable lo podemos insertar en nuestra computadora y esos ejercicios que hemos llevado lo podemos reflejar en ese paquete contable. Como tiene códigos, va a ser muy sencillo el poder realizar en ese paquete contable, ¿no? Y van a ver que vamos a llegar a los mismos resultados, porque ahora vamos a hacer manual. Todo va a ser manual. Yo les voy a proporcionar los modelos. Ustedes lo único que tienen que hacer simplemente es agarrar, imprimir un modelito y hacerse fotocopiar la cantidad de veces que sea necesario para que empecemos a realizar. Esperemos que no exista mayor complicación con esto de las enfermedades. Parece que están viniendo otros tipos de enfermedades. Esperemos que no llegue a complicar eso, porque se tenía predispuesto a empezar en junio, julio, ya clases presenciales, obviamente con mucha cautela, ¿no? Pero esperemos que no sea así. Pero igual, vamos a hacerlo así manual. Les voy a dar todos los modelos y vamos a empezarlo a realizar en clases. Para eso, jóvenes, eso sí, para la parte del ejercicio práctico, necesariamente vamos a pasar sábados, pues. Tienen que sacarse tiempito. Lo único que vamos a hacer es simplemente determinar el horario, ¿no?
Y esto va a ser para quienes quieran, pero va a ser del ejercicio que estamos llevando, ¿no? Entonces, es cosa de que podamos ganar un poquito de tiempo, cosa de que al final del año tengamos un tiempito disponible para hacer todo lo que les estoy mostrando. ¿Ya? Esperemos que sea así. Voy a buscar eso. Y si es que lo tengo medio magnético, si es que en la carrera, excelente, les voy a pasar todo eso. Pero había una nomenclatura de cuentas, en donde todos los docentes tenían que regirse ese plan de cuentas. Vamos a buscar. Bien, decíamos entonces que estamos terminando en esto, en lo que se llama ley de movimiento de cuentas. Y les estaba sugiriendo algo, ¿no? Acá, a ver. Vamos a suponer que esto es nuestra hoja tamaño carta. ¿Ya? Nuestra hojita de tamaño carta. Ahí está. Entonces, en un cuarto de hoja, así en este pequeñito, es que está pintado de celeste, cuarto de hoja, ¿no? Lo dividen entre 4 y van a utilizar 1. En ese cuarto de hoja, jóvenes, pueden colocar esta ley de movimiento de cuentas, copienlo, en donde diga activos que aumentan se registran en el debe, activos que disminuyen en el haber, pasivos que aumentan en el haber, pasivos que disminuyen en el debe, es decir, este cuadrito, ¿no? Este cuadrito. En una cara de ese cuarto de hoja que van a utilizar. Y en el anverso, o en el reverso de esta misma hojita, coloquen los saldos que deberían tener cada una de estas cuentas. Es decir, los activos deberían tener saldo deudor, los pasivos deberían tener saldo acreedor, el patrimonio debería tener saldo acreedor, los ingresos saldo acreedor, costos saldo deudor, gastos saldo deudor. Entonces, eso les va a ayudar bastante en una hoja pequeñita, en un cuarto de hoja, hasta que ustedes ya aprendan, ustedes dominen. Una vez que dominen, ese cuarto de hojita ya lo pueden botar si gustan. Solamente estoy recomendando, ¿no? Que en la primera cara de ese cuarto de hoja, esta ley de movimiento de cuentas, de balance de resultados, y en el reverso de esta misma hojita, los saldos que deberían tener cada una de estas cosas. Depende de ustedes, mis estimados amigos, si quieren efectuar esta recomendación. Si no, si piensan que ya lo saben, excelente, no va a haber ningún inconveniente, ¿no? Ok. Entonces, fíjense que aquí está todo el movimiento. Siempre predomina el signo positivo, fíjense. En el activo predomina el positivo en la columna del debe. Eso significa que esta columna siempre tiene que ser mayor en los activos. En el pasivo y patrimonio, los positivos predominan en el haber. Eso significa que siempre el haber tiene que ser mayor a la otra columna. De ahí vienen los nombres de los saldo deudor y saldo acreedor. En las cuentas de resultado, para no dejar un poco cojo, pues he colocado costos negativos, gastos negativos, ingresos negativos, ¿no? Para no dejarlo cojo, para no dejarlo vacío. Pero sabemos que costos y gastos solamente tienen que registrarse en el debe y sabemos también que los ingresos tienen que registrarse en el haber. Y de la misma forma, el positivo predomina en costos y gastos en el debe, por lo tanto, esta columna tiene que ser mayor. En los ingresos, de la misma manera, predomina el signo positivo en la columna del haber, por lo tanto, el haber debe ser mayor del debe en lo que son los ingresos. Y de ahí obtenemos saldo deudor, saldo acreedor. ¿No? Bien, con esto hemos concluido el tema de lo que es teoría de las cuentas. Nos faltaría solamente la nomenclatura de cuentas y empezaríamos ya con los registros de diario. Es decir, ya estaríamos empezando con el ciclo contable. Vamos, son temitas bien cortitos. El registro de diario y el registro de mayor son bien cortitos, los vamos a llevar en una clase. Bien cortitos, porque son solamente modelos que nos van a ayudar a efectuar los registros. Y van a ver que no es nada, pero nada difícil. Les voy a enviar un ejercicio que lo vamos a resolver acá en clases
Y otro ejercicio que ustedes lo van a hacer de forma paralela, ¿no? Es decir, 2 ejercicios vamos a hacer. Uno en clases y otro ustedes de manera paralela en el momento que dispongan de tiempito. Pero no se dejen ganar, ¿no? Cuidado que ya estemos terminando el primer ejercicio y ustedes deciden quieran empezar el otro, el paralelo. No, tiene que ser así al mismo tiempo para que la práctica, pues obviamente vaya dándose. Bien, mis estimados compañeros, si no hay ninguna consulta, ninguna duda, vamos a quedar acá con el tema concluido. El día, nos estaríamos viendo el día viernes. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Luego, licenciado. Gracias.